imagino que todos alguna vez nos hemos preguntado cosas como estas, ¿no? ¿Cómo decido qué es lo más importante para que deben aprender mis alumnos? ¿Puedo convencer a los demás y a mis alumnos de que lo que vamos a estudiar es importante? ¿Cómo convencer a mis alumnos que eso es fundamental? No solamente por decirlo, pues queda claro a veces. ¿Qué están sacando mis alumnos en claro de esta clase? ¿Por qué será que mis alumnos parecen no recordar nada de la unidad anterior una vez que pasamos a la siguiente? Y el profe del año siguiente dice, pero es que el año pasado que hicisteis, que no hicisteis nada, que no saben nada de los números enteros. ¿Les estoy llegando a todos mis alumnos? ¿Cómo hago para que mi clase tenga mayor significado para los alumnos que simplemente poner una nota en sus calificaciones? ¿Cómo lo hago para que sea un poco más significativo? ¿Cómo hago también para ayudarles a que entiendan que sus notas no son arbitrarias, no son porque sí? ¿Podrán mis alumnos utilizar cualquier cosa que aprendan en esta clase en el futuro? ¿Cómo lo sabré? ¿Cómo puedo hablar con mis compañeros acerca de lo que estamos enseñando y lo que están aprendiendo nuestros alumnos? Y esas preguntas, que las voy a llamar los hilos conductores de este rato que vamos a compartir ahora, pero van a acompañarnos, yo creo, a lo largo de todo este curso, ¿no? De todo este año. Y vamos a irlas respondiendo poco a poco, y a lo largo de toda nuestra vida docente creo que también van a seguir estando presentes como lo han estado hasta ahora, ¿no? Y esto llamamos esas preguntas, pues, hilos conductores, algo pues que nos inspira, que nos lleva, que nos va pues motivando para hacer cosas diferentes. ¿Qué objetivos o ya metas de comprensión he pensado pues para este rato? Pues sobre todo que comprendáis cómo podéis crear clases que fomenten comprensión. Y esto lo puedo poner en forma afirmativa, como lo hemos hecho esta mañana, que los alumnos comprendan qué, pero también podría ponerlo en una forma de interrogación. ¿Cómo pueden los profesores crear clases que ayuden a los alumnos a comprender? Nosotros solemos usar la forma afirmativa porque sobre todo ayuda a los profesores, nos ayuda a nosotros a refinar nuestro pensamiento de cara a esas metas de comprensión, de cara a los objetivos y ser más explícitos. Pero la forma de pregunta también podría servir a la hora de, sobre todo, anunciarlas, enunciarlas a nuestros alumnos, porque provocan diálogo, provocan un desafío, y eso invita ya de entrada, antes de hacer un proyecto de comprensión o antes de crear una clase de comprensión, pues ya a que empiecen a interesarse, a tener algún tipo de motivación, y también nos ayuda en ese diálogo pues el ir viendo qué cosas saben ya ellos, qué conceptos previos, etcétera, ¿no? O qué cosas de lo que queremos hablar les interroga. Por tanto, estas serían esas metas de comprensión, ¿no? ¿Por qué todo esto de la comprensión? ¿Por qué el Project Zero pues, ha pensado este marco que se llama enseñanza para la comprensión? Y entendemos en este sentido la comprensión como aquella habilidad para aplicar los conceptos y los conocimientos de una forma diversa en contextos diversos. Y cuando entendemos así la comprensión, sabemos que es uno de los objetivos quizá más importantes que todos queremos en educación. Pero en cambio es uno de los más difíciles. Y vemos incluso alumnos brillantes que a lo mejor saben sumar fracciones, pero después a lo mejor no entienden mucho cómo aplicarlos en la vida real. O a lo mejor pues saben recitar pues, temas de fuerzas y de energía, pero a lo mejor tampoco las acaban de comprender muy bien, o al hacer un ensayo sobre personajes públicos nos encontramos con afirmaciones totalmente estereotipadas y copiadas de la opinión pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de la comprensión? La comprensión para nosotros desde este punto de vista va a ser cuando la comprensión de un tema va a ser pues ver al alumno qué hace con ese tema. Lo puede razonar, lo puede relacionar con otros temas, puede explicarlo con sus propias palabras, puede aplicarlo a otras situaciones. Cuando nos demuestran esto es cuando podemos empezar a decir que los alumnos están comprendiendo este tema. Y de otra manera, metafóricamente, podríamos decir que en este sentido la comprensión está basado en lo que llamamos el desempeño, y es más enseñar a patinar que aprender sobre el patinaje. Es decir,
Uno puede saber mucho sobre el patinaje, puede mirar todos los campeonatos de patinaje, puede saber cuáles son los mejores patinadores del mundo, puede saber cómo se visten, pero a lo mejor no sabe patinar. Y en ese sentido, puede saber mucho acerca del patinaje, pero no desempeñarse muy bien patinando, no desempeñarse muy bien con ese tema de una forma fluida y flexible. Y lo que nosotros queremos es que en nuestras clases los alumnos aprendan a patinar, aprendan, se pongan las botas y aprendan realmente a patinar. Es cuando realmente sabremos si comprenden bien. Pasa lo mismo con las leyes de Newton, entonces aquí lo hemos aprendido en física en segundo de BUP de antes, ¿no? Por lo menos yo. Y quizá, pues, fácilmente las recitábamos o las recitan nuestros alumnos y pueden sacar una buena nota en un examen de preguntas estandarizadas, pero solamente sabremos si las comprenden cuando empiezan a pensar qué pasaría en el mundo si alguna de ellas no se cumpliera, o pueda aplicar esas leyes y verlas pues, en situaciones reales. O puede pasar lo mismo en la Revolución Francesa. Puedo yo pues saberme muchas cosas de la Revolución Francesa, pero ¿cómo sé si un alumno comprende? Pues cuando ya soy capaz, por ejemplo, de ponderar las causas de la Revolución Francesa, soy capaz de explicar las influencias que ha tenido la Revolución Francesa pues en otras revoluciones, como la rusa, por ejemplo. Soy capaz de pensar qué hubiera pasado si las cosas hubieran sucedido de otra manera. Y cuando estoy haciendo todo esto, ya no estoy repitiendo una historia que me han contado, sino que estoy creando un conocimiento nuevo, por lo menos un conocimiento nuevo para mí, que esto es lo importante. Por tanto, para nosotros la percepción de la comprensión es de lo que llamamos el performance. En inglés es muy difícil pues, traducirlo y sobre todo es un vocabulario que se ve especialmente en todo temas artísticos de ejecución, musicales, dramáticos, etc. Pero que significa es que hay que hacer. Entonces entendemos la comprensión como esa capacidad de poder realizar una amplia gama de actividades que me ayuden a poder explicar, encontrar evidencias, razonar, presentar la analogía, representarlo de una manera muy nueva. Y esto, pues, si queréis, es ser capaz de usar el conocimiento de maneras nuevas y realizar una variedad de tareas, de actividades que no solo demuestre la comprensión, sino que a paso, pues también la vamos aumentando. Quizá podemos preguntarnos, y esto es lo que llamamos las actividades de comprensión o los desempeños de comprensión. Quizá nos encontramos que en las tareas que estamos haciendo podríamos preguntar pues de la lectura del texto, pues ahora hacéis la actividad 1, 3 y 4, pues realmente son de comprensión. Y fijaros, a veces vemos hasta un vídeo o creamos un debate. Bueno, son actividades que potencialmente pueden ser de comprensión, pero va a depender mucho de lo que hagamos con ellas. Pero hay multitud de tareas muy rutinarias que realmente no me llevan a la comprensión. A lo mejor son importantes hacerlas en la escuela, no digo que no, pero aprender las tablas de multiplicar de por sí no lleva a la comprensión. Subrayar ideas importantes no siempre lleva a la comprensión, y más cuando les decimos nosotros, venga, poner la regla y subrayar esto que os voy a decir. Esas síntesis que nos hacen esos libros que nos domestican tanto el temario, pues, y al final además lo tengo todo pautado, pues tenéis que estudiar eso allá, pues todo esto tan domesticado, tan planificado, tan guiado, a veces anula la posibilidad de ejercer una comprensión un poco pues, de alto nivel, ¿no? Y de calidad. Pensemos si realmente las cosas que enseñamos son las que creemos que vale la pena aprender. O a veces enseñamos cosas que pensamos, que no sé para qué lo enseño, no vale la pena. Pues no lo hagáis, por favor. ¿Qué vale la pena aprender? Y vamos a preguntarnos también cuál es la mejor manera de aprenderlo. ¿Cómo podemos saber que nuestros alumnos comprenden? Y lo más importante, ¿cómo lo pueden saber ellos? Muy importante.
Bueno, sobre el que vale la pena aprender, aquí nos preguntamos sobre qué temas de mi materia, de lo que quiero enseñar, o de las habilidades sociales, qué es lo que vale la pena comprender de ese ser personas, y además qué aspectos de estos temas creo que deben ser comprendidos. Y aquí nos centramos en estos elementos que llamamos el tópico generativo y las metas de comprensión. El tópico generativo, si queréis el tema, el tópico generativo, que ahora veremos qué significa eso generativo, y las metas, el tópico generativo, el tema es general, y las metas me ayudan a enfocar qué aspectos de estos temas vale la pena comprender. ¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo? Lo hemos visto patinando, por tanto, con actividades que fomenten comprensión. Y aquí tenemos esas actividades. No solo es suficiente saber, sino que también hay que saber hacer, hay que hacerles ejecutar, hay que hacer esos performance. ¿Y cómo podemos saber que lo que comprenden nuestros alumnos, cómo lo podemos saber y cómo lo pueden saber ellos? Aquí ya tocamos el tema de la evaluación, todo lo que es el tema de la valoración continua, continua en el proceso. Estos son los elementos claves del marco de la enseñanza para la comprensión. Vamos un poquito a sobrevolar cada uno de ellos. Sobre tópicos generativos, de entrada vamos a realizar proyectos, los vamos a transformar en proyectos de comprensión sobre temas que son centrales en nuestras disciplinas, que en este año, pues digo, lo más fundamental que se tiene que llevar de tercero para cuarto es tal, y eso es lo que vale la pena que lo convierta en un proyecto. Y voy a convertirlo en un tópico generativo. Tres cosas son centrales, bueno, aquí hay más, pero ahora lo comento. Otras son asequibles, es decir, voy a desarrollar proyectos de comprensión sobre temas que serán tópicos generativos cuando puedo encontrar varios recursos, cuando mis alumnos pueden acceder a ellos por muchas vías. Y además, pues se relacionan con otras disciplinas o con otras cosas que los alumnos pues encuentran en su entorno, ¿no? o que viven en su entorno. Es decir, que no solamente son propias de la clase de historia, sino que además pues podemos ver interconexiones con otras materias o con la vida misma, ¿no? Y además, interesante, hacer proyectos sobre cosas que os interesen a vosotros, que también os gusten, que sean de interés para vosotros, porque si no, haréis aburrir a los alumnos si son cosas que a vosotros no os gustan. Pero también intentemos que a los alumnos les pueda interesar, por lo que están viviendo, por la edad que tienen, por una situación local, por lo que sea, pero que también puedan interesar a los alumnos y puedan engancharlos de alguna manera. Por ejemplo, en biología, un tópico generativo sería en torno a lo que es la definición de vida. Por ejemplo, esto es central en el tema de biología. Y ahí, bueno, evidentemente podemos ir la vida, etcétera, ¿no? Muchas cosas. En matemáticas, pues el concepto de cero, el concepto de patrones, el concepto de tamaño, de escala, son pues temas centrales. En historia, el tema de revolución, un tópico dedicado al conflicto, al poder. Y, por ejemplo, en literatura, todo el tema de interpretación de textos, o folclore, o humor, serían temas que son de por sí generativos, se relacionan con otras disciplinas, son asequibles y los podemos hacer también interesantes para nuestros alumnos y para nosotros. ¿Cómo se puede desarrollar un tema? Que a veces nosotros los temas es que, claro, cuando digo un tema, el que digo es que asociamos tema a lo que tengo los 11 temas del libro de texto, y eso es realmente un poco peligroso. Pero, ¿cómo puedo, si queréis sacarlo? Pues yo recuerdo en primera de primaria, el pueblo y la ciudad, primer tema. Bueno, pues, ¿cómo esto puedo convertirlo en algo que sea un tópico generativo? Porque igual, llamarlo así, el pueblo y la ciudad, empezar de ahí, igual no me daba mucho, ¿no? Mirad, unos profesores que querían trabajar en bachillerato revolución industrial. Dijeron, bueno, vamos a convertirlo en un tópico generativo. Claro, llamarlo revolución industrial y pensar que va a ser de interés para los alumnos, que va a ser asequible, que voy a encontrar recursos. Bueno, entonces, fijaros, una lluvia de ideas, un brainstorming sobre revolución industrial. Tema de innovaciones, se van pues categorizando las ideas, movimiento obrero, fábricas,
todo el tema del progreso. Entonces dices, bueno, mi madre, en el tema del progreso han salido muchas cosas, quizá esto es mucho más generativo que esto, o que la propia revolución industrial. Así que pensaron hablar del progreso, porque aquí, aparte de las definiciones y las concepciones que pueden tener los alumnos, tenemos coste del progreso, pues a través de hacer entrevistas con padres, pensar, ¿no?, de ver calidad de vida, pues, de grupos étnicos y de la calidad de vida de los obreros, además de los capitalistas, patrones, pero además aquí se dieron cuenta que a lo mejor había alumnos que en ese verano habían estado trabajando y que ellos también habían vivido algo sobre esto. Así que convirtieron el tema de la revolución industrial pues con un tópico que más bien se centraba en el progreso y evidentemente trabajando en la revolución industrial, pero eso es generativo. ¿Se comprende? Es decir, que hay que transformar los temas domesticados que tenemos para hacerlos generativos, y hay que no solo cambiar el lenguaje, porque este cambio de lenguaje es un cambio totalmente de concepto y de trabajo que hay detrás. Las metas de comprensión, pues conocéis ya muy bien, sabéis, ya os he dicho ahora que pueden anunciarse en forma afirmativa o de pregunta, pero no os olvidéis de poner esto, que comprenderán, comprenden, que los alumnos comprendan qué, esto es importante. Por ejemplo, una unidad de historia cuyo tópico generativo es el precio de la libertad, comprender la Declaración de los Derechos sería una buena meta de comprensión. Un curso de geometría sobre un tópico que sería averiguar qué es lo verdadero, las pruebas en matemáticas, arriba la meta de comprensión era: los alumnos comprenderán la relación entre derechos y responsabilidades en una sociedad democrática. Aquí, cuando el tópico generativo es averiguar qué es lo verdadero en las pruebas en matemáticas, pues comprenderán el enfoque inductivo y el deductivo para demostrar varios enunciados. En literatura, sobre novelas policiales y policíacas, pues sería la comprensión de qué manera el autor crea, desarrolla y mantiene el suspense. ¿De acuerdo? Y como hoy habéis practicado, creo que es suficiente. Y los conductores. Hemos empezado este rato de charla pues con esas preguntas, esas grandes preguntas que nos van a guiar, o que son inquietudes, ¿no?, que tenemos, y por eso estamos aquí, y que nos van a guiar a lo largo de todo el curso. También los hilos conductores son grandes preguntas abiertas, que no son cerradas, ¿no?, que no tienen una respuesta inmediata, relativas normalmente a creencias, relativas a valores, y que normalmente acompañan pues durante todo el año pues a aquella disciplina, a lo mejor durante más años, aquellas cosas más importantes que quiero que mis alumnos hayan comprendido al finalizar el año, pero de forma general. Para un curso de historia, por ejemplo, ¿cómo influye nuestro pasado histórico en lo que somos hoy en día? Eso me puede servir para muchos temas, incluso muchos cursos. Un curso de álgebra, ¿cómo podemos utilizar lo que sabemos para entender lo que no sabemos? Un curso de literatura, ¿cómo las metáforas afectan la forma de ver el mundo? Y actividades de comprensión. Pues estas actividades de comprensión, lo interesante es que sean de comprensión. Es decir, que lo interesante es que me lleven a comprender esas metas y pues un poco más adelante pues a ir respondiendo a esas grandes preguntas que llamamos hilos conductores, o también se llaman preguntas esenciales, lo que queráis, pero además pues ahí es donde hacemos movilizar todo el tema de inteligencias múltiples. Nosotros empezamos por unas actividades preliminares, o también llamamos actividades de inmersión, es decir, de entrada el proyecto hay que presentarlo y hay que hacer sentir necesidad de que los alumnos es necesario que aprendan aquello, o que es necesario, o que es interesante, etc. Entonces, esas actividades de inmersión, a lo mejor es una salida a un museo, lo que se llama el punto de entrada, ¿no? También otras actividades que son de investigación guiada, que es lo que nos llevará la mayor parte del tiempo, y finalmente unas actividades de síntesis, o si queréis, producto o servicio final. Atendiendo a las inteligencias múltiples, ¿qué quiere decir esto? Pues que voy a intentar ahí trabajar más o menos todas las inteligencias. Si en algún proyecto alguna me queda por trabajar, no pasa nada, igual no me ha cuadrado, pero intentemos que la visual espacial no me quede en todos los proyectos, o la naturalista no me quede ahí en todos los proyectos, que yo como no sé,
sino que es cuestión de sacar la paleta de herramientas y forzar el pensamiento para poderlo trabajar. Fijaros, pero no es suficiente que atiendan a las inteligencias múltiples, tienen que ser de comprensión de lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si queremos hacer un proyecto sobre la interdependencia de los seres vivos, igual, pues es útil el hacer, por ejemplo, un gráfico que exprese cómo la cadena alimentaria pues se rompe porque el ayuntamiento ha puesto un basurero en una zona donde frecuentan jabalíes, por ejemplo. Y esa será una actividad lógico-matemática, visual-espacial que me puede ayudar. A lo mejor también será útil crear un discurso argumentativo para ir al ayuntamiento a discutir el por qué los alumnos pues consideran que no es adecuado. Y allí trabajaríamos una inteligencia lingüística que me está respondiendo a lo que yo quiero aprender sobre la interdependencia de los seres vivos. Pero si yo les hago hacer un dibujo del basurero, mirad los dibujos que se hacen hacer en primaria, hacemos no sé qué, venga, un dibujo. Simplemente hacer un dibujo del basurero, bueno, pues vale, está ahí el basurero, pero no me está explicando nada de la interdependencia. O la canción de los jabalíes, venga, una canción para la inteligencia musical. Pues no es suficiente, porque con esta canción, si no esfuerzo, poniendo una cierta normativa a la hora de crearla, etcétera, que me demuestren comprensión sobre lo que les estoy pidiendo, no es suficiente. Así que, importante las actividades que respondan a las inteligencias múltiples, pero sean de comprensión. Y finalmente, el último tema, el tema de la valoración. El tema de la valoración lo vamos a trabajar en el último módulo, que es el tema de evaluación, pero de entrada sí que intentemos que todas las actividades que hacemos se puedan evaluar. Y la evaluación puede ser formal, informal, observable. Y de entrada, en este módulo, ya muchos seguro que sabéis mucho, ¿no? Pero por lo menos los que empecéis a hacer evaluación continua ahora, bueno, es que la continua, como está también por ley, a lo mejor lo confundimos, pero me refiero a que todo aquello que se hace debe ser evaluado. Y debe ser autoevaluado algunas cosas también, o evaluado entre pares. Entonces, importante, criterios públicos. ¿Qué quiere decir criterios públicos? Claros y pertinentes. Que yo les tengo que anunciar, les tengo que decir a los alumnos qué es lo que voy a evaluar de esto. Los que habéis trabajado por rúbricas me entendéis perfectamente. Tienen que saber, cuando hacen una redacción, qué son las cosas que voy a valorar. No puede haber un alumno que diga, no entiendo por qué me ha puesto un 6. Tú tienes que tener razones para explicarle, pero son razones que tienen significado porque tú antes le has dicho cómo tiene que ser la estructura, qué tipo de vocabulario quieres, etcétera, etcétera. Y eso es importantísimo y a veces no estamos acostumbrados. Feedback constante, una retroalimentación constante de lo que están haciendo nuestros alumnos y darles oportunidad para mejorar las cosas, porque están aprendiendo. Y cuando presentan un trabajo, pues eso, como es mejorable, vale más que les dejemos hacer un esbozo, que hagamos ese feedback y que tengan la oportunidad también de ese aprendizaje. La evaluación es para aprender, no es un juicio, es una valoración, ¿no? Y finalmente, darles oportunidades frecuentes para que ellos reflexionen sobre lo que están haciendo, para que ellos tomen conciencia de su propio aprendizaje. Para ello tenemos un planificador, un organizador gráfico para programar estos proyectos de comprensión que tiene pues este aspecto, ¿de acuerdo? Esto evidentemente pues podéis hacer lo que queráis, porque al final, pero bueno, el hecho de crear una visualización propia para el proyecto de comprensión nos traslada a todo lo que es la filosofía del proyecto de comprensión. En el centro colocamos lo que es el tópico generativo. Después del tópico generativo, las metas de comprensión, que los alumnos comprendan qué, ese enfoque, y esas metas pues intentamos, mira,
La regla es que cuanto menos mejor, porque cuanto más actividades tengo que hacer para que realmente los alumnos comprendan aquello. Y no es suficiente con una actividad, porque para eso pues, están las inteligencias múltiples, para poder llegar a muchos. Mira cuántas actividades habéis hecho hoy por una sola meta de comprensión. Eso es ideal, poder hacer que una sola meta de comprensión se trabaje con todas las inteligencias. Pero no hace falta, ¿no? Pero pues de la lectura del texto, pues ahora hacéis la actividad 1, 3 y 4, pues realmente son de comprensión. Y fijaros, a veces vemos hasta un vídeo o creamos un debate. Bueno, son actividades que potencialmente pueden ser de comprensión, pero va a depender mucho de lo que hagamos con ellas. Pero hay multitud de tareas muy rutinarias que realmente no me llevan a la comprensión. A lo mejor son importantes hacerlas en la escuela, no digo que no, pero aprender las tablas de multiplicar de por sí no lleva a la comprensión. Subrayar ideas importantes no siempre lleva a la comprensión, y más cuando les decimos nosotros, venga, poner la regla y subrayar esto que os voy a decir. Esas síntesis que nos hacen esos libros que nos domestican tanto el temario, pues, y al final además lo tengo todo pautado, pues tenéis que estudiar eso allá, pues todo esto tan domesticado, tan planificado, tan guiado, a veces anula la posibilidad de ejercer una comprensión un poco pues, de alto nivel, ¿no? Y de calidad. En principio, el primer paso, todo el mundo tiene que haber acabado, todos los grupos. Teóricamente, todos estáis en el punto 2. ¿Qué era? Pues estamos en la asignatura de Conocimiento del Medio, del curso de cuarto de primaria del Colegio Montserrat. Y entonces hemos empezado haciendo un proyecto que consiste o relaciona los temas de la salud y temas del cuerpo humano, o que serían los diferentes aparatos, como el digestivo, circulatorio, respiratorio, nervioso. Había escogido un alimento del grupo que le había tocado y a partir de ahí vosotros hacéis la investigación. Cuando nos lo planteamos empezamos poniéndonos varias preguntas, si tenían relación los distintos aparatos, porque pensás que a veces los niños los han trabajado pero de manera independiente, qué influencia tienen ciertos hábitos en la salud o en el que nos podamos poner enfermos. Bueno, entonces a partir de varias preguntas intentamos definir qué queríamos que los alumnos comprendieran. Una vez establecimos estas metas de comprensión, entonces ya empezamos a diseñar actividades que les permitieran llegar a esa comprensión. Empezamos con las actividades preliminares para entrar en el tema, introducir, pues a partir de un vídeo, tuvieron que hacer una rutina de pensamiento, un mapa mental, y luego ya otras series de actividades que lo que les ayudan es a investigar y a profundizar en esos conocimientos. Datos 6%. 6%. Han utilizado pues destrezas de pensamiento como la clasificación descendente, y ahora mismo ellos están utilizando organizadores que están basados en la metodología de Lencler, que también ayuda a ir aprendiendo de su propio pensamiento. Para todo eso también hemos querido utilizar la tecnología. A cada grupo se le dio una lista de alimentos, entonces el iPad servía para esta búsqueda. Ellos tienen que buscar cada alimento, qué características tenía, y a partir de ahí saber a qué grupo pertenecía. Y luego el ordenador lo están utilizando para buscar información y recursos para ver vídeos explicativos sobre lo que tienen que ir trabajando. A lo largo del proyecto han trabajado de manera individual y también en grupo cooperativo.
donde se distribuyen roles, cada uno pues investiga o estudia alguna parte, luego pues lo comparten y lo ponen en común. Al inicio de la clase se le reúne, se explica un poco lo que vamos a trabajar en este día, en el rato FON, que llamamos fuente, y entonces a partir de ahí cada grupo tiene un papel como con las instrucciones o los pasos que van a tener que seguir. Al lado de estas instrucciones, entonces, es el material que necesitan. Por un lado hay una hoja con un organizador que también, ¿no?, intenta ir especificando esos pasos, y otra hoja también donde les dice dónde pueden encontrar esa información que van a necesitar, una serie de recursos, ¿no?, para que ellos solos con eso puedan ir trabajando, y nosotras pues podemos ir ayudando pues a resolver dudas o dificultades que tengan, o ir consultando, o irlos un poco guiando en ese aprendizaje. Y entonces hay un producto final que será montar un supermercado de estos alimentos que os he investigado, y en cada alimento habrá un código QR donde dará la información sobre cómo influencia este alimento en el cuerpo humano, qué consecuencias tiene, pues más positivas o quizá más negativas. Y la idea también es que ellos mismos se pueden evaluar, pero no solo ellos, también lo tendrán que explicar a alumnos de tercero de primaria, y serán estos alumnos también que les evalúen, ¿no?, porque ellos también están trabajando estos temas.